Hola a todos. Hoy es viernes, 5 de septiembre de 2025, y nuestro amigo, el embajador Chas Freeman, está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, embajador. Encantada de estar contigo, Nima. Permítanme empezar con la cumbre de la OCS. Todos. Donald Trump no está contento con ella. Acaba de mencionarlo. Tenemos un video de él después de la cumbre o durante la cumbre. Esto es lo que dijo. Estados, todo en el mundo moriría. Es cierto. Es tan poderoso, es tan grande. Y lo hice realmente grande en los primeros 4 años. Luego empezó a degenerar con lo que hizo esta administración de Biden. Pero lo llevamos a un nivel que nunca pensé que podríamos alcanzar tan rápido. Somos los más fuertes, somos los mejores financieramente. El dinero que entra es enorme gracias a los aranceles y otras cosas, pero especialmente por los aranceles. Los aranceles nos que esas otras damos un gran poder de negociación. Resolví 7 guerras, y muchas de esas guerras fueron por el comercio. Sí, embajador. Justo antes de pasar a tu comentario, y antes de que respondas, él salió, dijo, tuiteó, publicó en su red social, en Truth Social. Dijo que ya es demasiado tarde para que la India vuelva. Quieren volver con nosotros, pero ya es demasiado tarde para ellos. Y hoy, ¿sabes qué es lo sorprendente de Donald Trump? Es tan inestable. Y hoy publicó esto. Déjame que lo busque. Parece que hemos perdido a la India y a Rusia ante la China más profunda y oscura. Que tengan un largo y próspero futuro juntos. De alguna manera es sarcástico. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha sucedido en China y la reacción que proviene de la administración Trump y del propio Donald Trump? Bueno, la reacción, lamento decirlo, es un reflejo de la megalomanía y la petulancia del presidente Trump. No es una reacción seria en absoluto. Sus acciones han tenido el efecto de unir a países de todo el mundo en oposición a Estados Unidos. Y uno de los aspectos significativos de la reunión del FCO en Tianjin, aparte del hecho de que aceleró la fusión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se formó para abordar cuestiones de seguridad, especialmente el contraterrorismo, y los BRICS, que se formaron para tratar cuestiones económicas, es que estas dos organizaciones ahora están siendo impulsadas a unirse. Y así vemos a las mismas personalidades en ambas. Vemos un nivel de camaradería y exploración de la cooperación sin precedentes, pero yo lo situaría en un contexto diferente. En el continente euroasiático, la mayor masa terrestre del planeta, existen 4 grandes centros de poder: Europa, Rusia, China e India. Ahora bien, Europa está dividida, confundida, aparentemente delirante, y no está gestionando de manera eficaz la guerra en Europa por Ucrania, presentando continuamente, francamente, propuestas absurdas sobre qué hacer respecto a ese conflicto. Y tienes a los otros 3 centros de poder, China, India y Rusia, juntos, en tensión, explorando cómo colaborar. Existe una tendencia en la prensa estadounidense, y de hecho en Washington en general, a pensar que todo gira en torno a Estados Unidos. Pero esto iba mucho más allá de Estados Unidos. Por supuesto, tenía un elemento de protesta contra el comportamiento escandaloso de Estados Unidos, la sustitución errática de la diplomacia normal por una especie de red de protección mafiosa. En otras palabras, Estados Unidos ahora extorsiona beneficios en lugar de persuadir a otros para intercambiar de manera justa beneficios mutuos o hacer cosas que les resulten rentables. Y esto genera oposición, como vimos en Tianjin en esta reunión. Aunque la gente fue muy educada, realmente no mencionaron directamente a Estados Unidos. Pero este es un desarrollo muy importante, porque supone un gran paso, junto con los BRICS, hacia la creación de una esfera en el mundo de la que Estados Unidos queda excluido y en la que es cada vez más irrelevante. Así que estamos viendo emerger un mundo bajo la presión de la administración Trump, en el que Estados Unidos está completamente solo. Incluso sus socios más cercanos en el pasado,
Sus vecinos, Canadá, México, sus socios europeos, están distanciados de él. Y lo mejor que pueden hacer es actuar servilmente ante el presidente Trump. No les gusta. President Trump. They don't like him, they don't admire him, but they fear him because of the... No le admiran, pero le temen por el poder que ostenta. Así que esta no es la base para ningún tipo de orden mundial, salvo uno dominado por China y los otros países que mencioné: India, Rusia, Brasil, otros países importantes. Quizá el mundo árabe si logra organizarse, y grandes potencias de rango medio como Turquía o Japón. No será un solo bloque. Lo que tendremos serán muchos bloques o agrupaciones de países, pero lo que todos tendrán en común es una aversión a tratar directamente con Estados Unidos o a volverse dependientes de él. Así que esto es algo importante. Y la gente diría, bueno, esto es solo retórica y demás. And people would say, oh, well, this is just rhetoric and so forth. But remember that it was followed by a military parade. Pero recuerde que a esto le siguió un desfile militar en Pekín, al que asistieron la mayoría de los participantes. No el primer ministro indio, pero sí la mayoría de los otros participantes en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y por supuesto, también asistió Kim Jong-un de Corea del Norte. Ese desfile y el equipamiento militar que se mostró, una tríada nuclear completa, misiles balísticos, misiles lanzados desde el aire, misiles lanzados desde submarinos y aeronaves con múltiples capacidades, un ejército diseñado para hacer frente a la guerra con drones, están modernizados a un nivel realmente asombroso. Esto es un gesto de desafío. Si Estados Unidos planea atacar a China, China acaba de declarar que luchará y que tiene la capacidad de hacerlo de manera muy eficaz. Y tenemos un nuevo desarrollo que surge de esta serie de acontecimientos en el norte de China, en Tianjin y Pekín. Y es que el presidente Putin ha afirmado una vez más que si no puede lograr en la mesa de negociaciones lo que considera esencial para la seguridad rusa, lo obtendrá en el campo de batalla, y nada podrá detenerle. Así que esto fue un gran acontecimiento. Y supongo que hay más elementos que discutir, elementos económicos importantes. El poder de Siberia SOS, el acuerdo marco entre rusos y chinos para una gran reorganización del mercado mundial de petróleo y gas, y el giro definitivo de Rusia hacia China y alejándose de Europa. ¿Qué implica esto para Alemania y otros países de Europa que ahora se ven privados de la energía rusa barata? Y la decisión tomada en la cumbre de Tianjin por países, por ejemplo, de Asia Central y el Cáucaso, de coordinar sus planes de desarrollo con la iniciativa de la Franja y la Ruta, también es un avance importante. Esto ocurre en un momento en que Estados Unidos ha eliminado la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y, por lo tanto, ya no tiene ninguna capacidad competitiva para coordinar planes de desarrollo con otros. Así que esto es algo muy relevante y creo que merece ser considerado como lo que probablemente los alemanes llaman un Zeitenwende, un gran punto de inflexión o cambio de época. A major climacteric or change of epochs. You've mentioned one of the main, I think. Has mencionado uno de los principales, creo, uno de los puntos más importantes de esta cumbre, que fue el gasoducto Fuerza de Siberia 2. ¿No es increíble que en Alemania nadie hable de ello? Merz está demasiado ocupado llamando a Vladimir Putin criminal de guerra, no sé, con ese tipo de retórica, en lugar de defender al país que representa. The country that he's representing. Well, I hate to say it because. Bueno, yo ya sabes, me cuesta decirlo porque Alemania, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en muchas ocasiones tuvo un gobierno muy eficaz. Y el Wirtschaftswunder, el milagro económico que ocurrió en Alemania a medida que avanzaba la reconstrucción alemana, fue realmente impresionante. Alemania ha gestionado bien su economía. Aunque, francamente, creo que una política que intenta afrontar el mundo cambiante mediante una combinación de austeridad presupuestaria, rearme, una especie de keynesianismo militar, y evitando los recursos del este de Rusia, mientras mantiene una relación incierta con China.
Y de hecho, el señor Merz, el canciller Merz, que parece estar totalmente comprometido con un gran aumento del gasto en defensa y una política muy belicista, se enfrenta a la dificultad de que los fondos que desvía al rearme se están quitando de usos más productivos en Alemania. Y en cierta medida, está desmantelando la red de seguridad social y el sistema de bienestar alemán. Así que esto no parece un enfoque eficaz, y muchos alemanes tienen serias dudas al respecto. Mencionaste el tema China en China. Y si du du hast those smallest anti-prestaquel. Estos otros países están teniendo que responder. Y ya sabes, China. Cabe señalar que la mayoría del equipo militar que mostraron en ese desfile era tecnología probablemente robada a Estados Unidos o a nuestros aliados. Y ya sabes, no podrían enfrentarse a Estados Unidos aunque lo intentaran. Somos la única superpotencia mundial con la economía más grande y fuerte. Y eso es lo que debemos seguir haciendo. Debemos seguir invirtiendo en nuestra defensa. Y también debemos de seguir protegiendo el sueño americano y el americano. Dos cosas. ¿Sabe que está mintiendo o simplemente finge que lo sabe todo sobre China? Sabes, creo que probablemente está haciendo lo que se llama confabulación. Es decir, está inventando cosas que él mismo cree. Y él cree las tonterías que está diciendo. Y son tonterías. En primer lugar, los sistemas de armas que los chinos han mostrado, en muchos casos, claro, se parecen a sistemas que Estados Unidos ha intentado desarrollar. Eso se debe a que la ciencia y la tecnología te llevan hacia configuraciones y estructuras comunes. Si eres ingeniero y quieres construir una aeronave que vuele mucho más rápido que el sonido, hay solo unas cuantas formas de diseñar el fuselaje o los motores para propulsarla. Pero él está completamente desfasado respecto a lo que está ocurriendo. Y aquí, permíteme hacer varios comentarios, pero diría que la gran autoridad en innovación tecnológica ahora es el Instituto Australiano de Política Estratégica. Y este es un instituto que, irónicamente, fue financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para desacreditar a China y su tecnología. Pero al estudiar lo que está ocurriendo, rastrea 64 áreas diferentes de ciencia y tecnología. Hace 2 décadas, Estados Unidos estaba por delante en la mayoría de ellas. Y ahora China lidera, según recuerdo, en 57 de ellas, Corea del Sur en 2 y Estados Unidos en 5. Ese fue el último informe. China cuenta con más de 1/4 parte de los trabajadores STEM del mundo, científicos, tecnólogos, ingenieros y matemáticos. Y su nivel de innovación es sorprendente. Así que, cuando hablamos de innovación militar, solo por mencionar algunas cosas que contradicen al embajador, que obviamente es un cargo político y no sabe de lo que habla. En primer lugar, es el único país que jamás guiado terminalmente extrajes de capaz de recargar mis lejos en el mar. Portaaviones, por ejemplo. China dispone de una serie múltiple de misiles hipersónicos. Estados Unidos todavía está intentando construir uno. China tiene varios aviones de 5ª generación en operación y ahora está introduciendo aviones de 6ª generación de forma experimental. La calidad de las comunicaciones chinas, por ejemplo, las comunicaciones cuánticas, que son indescifrables por medios convencionales, y la calidad de la computación china son excelentes. El hecho de que Estados Unidos haya decidido negar a China el acceso a semiconductores estadounidenses o a dispositivos de procesamiento gráfico, GPUs como los de Nvidia, simplemente ha impulsado a los chinos a desarrollar los suyos propios. Y aquí hay otra cosa que mencionaría, y es que hemos llevado a los chinos a embargar la exportación de cosas como el galio y las tierras raras. El nitruro de galio es la base de toda una serie de nuevos semiconductores, que son esenciales para el equipamiento militar. Por ejemplo, el radar de matriz en fase,
A Estados Unidos se le está privando de los materiales que necesita para innovar en este ámbito. China está avanzando. Así que lamento decir que el embajador está muy equivocado en su evaluación del equilibrio científico y de ingeniería entre Estados Unidos y China en el ámbito militar. Y por último, señalaría que todos los escenarios de juegos de guerra que hemos realizado sobre un conflicto por el estatus político de Taiwán que disputamos con los chinos muestran que ambos bandos pagarían un precio muy alto. Shows that both sides would pay heavily. We would lose 2/3 of our Navy and Air Force. Perderíamos 2/3 de nuestra Marina y Fuerza Aérea. Los chinos podrían perder lo mismo. Pero hay dos cuestiones en las que la gente debe pensar. Una es que si perdiéramos ese nivel de poder militar, no tendríamos la capacidad de reemplazarlo, porque nuestra base industrial ya no es suficiente para hacerlo. Y segundo, si perdiéramos ese nivel de poder militar, estaríamos acabados como potencia global, aunque las batallas tuvieran lugar en las cercanías de China. Y creo que por los 6, este tipo de declaraciones que son fanfarronería, arrogancia o una mezcla de ambas, son autoengañosas y muy fáciles. Is self-delusional and very dangerous. I remember during the Biden administration we had Recuerdo que durante la administración de Biden vimos al presidente ruso yendo a China y al presidente chino, Xi Jinping. Te pregunté cuál era la importancia de eso, y ahora en la cumbre de la OCS vemos a Modi uniéndose al equipo con Rusia y China. Esto es lo que Putin y Modi se dijeron durante la cumbre. Tuvieron una reunión, y esto fue lo que se dijeron. We have developed cooperation at various levels. Hemos desarrollado el ignorar a otros niveles. La cooperación comercial y económica en general muestra un impulso positivo. Los intercambios turísticos en desarrollo. Coordinamos a small estrechar a step forward en ámbito internacional. We closely coordinate our efforts on the international stage. Señor presidente, esto demuestra cuán profunda y completa es realmente nuestra asociación estratégica especialmente privilegiada. Incluso en las circunstancias más difíciles, la India y Rusia siempre han avanzado hombro con hombro. Nuestra estrecha cooperación importa no solo para los pueblos de nuestras dos naciones, sino también para garantizar la paz, la estabilidad y la prosperidad globales. ¿Qué tan profundamente están vinculados estos dos países entre sí? Well, they have always had a close relationship. Bueno, siempre han tenido una relación estrecha. Quiero decir, la India molestó mucho a Estados Unidos durante la Guerra Fría al mantener una cooperación estratégica con la Unión Soviética y ha mantenido una relación muy cercana con el estado sucesor de la Unión Soviética, la Federación Rusa. La mayoría de sus sistemas de armas son de diseño ruso. Ha tenido un acuerdo comercial, intercambiando rublos por rupias entre ambos países. Y la relación realmente está bien descrita tanto por Vladimir Putin como por Narendra Modi en el fragmento que acabas de poner. Lo que me resulta más interesante es que la India, que ha tenido una relación hostil con China durante gran parte de su existencia, desde la guerra de 1962 y la ayuda india para impulsar al Dalai Lama como separatista dentro del Tíbet, dentro de China. As a separatist within Tibet, within China. India and China are now coming together in a variety. India y China ahora están acercándose de diversas maneras y están descubriendo que tienen intereses complementarios. Económicamente, China dispone de equipos y tecnología que India necesita, y por supuesto se ha alcanzado un acuerdo para que parte de eso se venda a los indios y se reactive. China tiene capital que India necesita. Si Estados Unidos va a cerrar su mercado a la India tendrá que buscar otros mercados. Y Xi Jinping, en otro contexto, se ha comprometido a convertir a China en el mayor importador global, en el mayor mercado de consumo del mundo, como lo fue Estados Unidos en su momento. Así que la relación entre China e India carece de la calidez y la historia de la relación ruso-india, pero está empezando a desarrollarse. Ambas partes serán cautelosas entre sí. Both sides will be wary of each other. I believe they have, however, begun to come to grips. Creo que, sin embargo,
han empezado a abordar la cuestión práctica principal que los divide, que es su frontera disputada en el Himalaya. La clave para resolverlo es demarcar la línea de control donde se encuentran las dos fuerzas armadas y separarlas de esa línea de control. Y según tengo entendido, están comenzando un proceso de demarcación. Así que creo que la relación entre la India y Rusia es una interacción muy madura, a largo plazo, estable y mutua. China e India quizás estén empezando a acercarse, pero no sabemos qué resultará de ello. Tendremos que esperar y ver. Y si Estados Unidos adopta la postura que el presidente Trump expresó en su publicación en Truth Social que usted mostró, creo que veremos una aceleración del acercamiento entre la India y China. ¿Cree que la administración Trump pediría a la India que forme parte de este llamado juego de suma cero, en el que o estás con nosotros o contra nosotros, o van a? En efecto, él ya lo ha hecho. Y las expresiones más claras de eso han venido de Peter Navarro, su asesor económico de confianza, quien básicamente dijo que es inaceptable que la India mantenga el tipo de relación con Rusia que siempre ha tenido. Así que Estados Unidos está exigiendo que la India abandone sus relaciones con China. Esto es muy similar a lo que está ocurriendo en otros lugares en la competencia entre China y Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos a Marco Rubio en Ecuador argumentando que los ecuatorianos deben romper sus relaciones con China, pero no ofrece nada a cambio. Así que esto, una vez más, se parece más a una red de protección que a diplomacia. Los chinos ofrecen un mercado. Cuando Estados Unidos, bajo el presidente Biden, rechazó la propuesta ecuatoriana de un acuerdo de libre comercio, el presidente de Ecuador voló a Pekín y ahora tienen un acuerdo de libre comercio. China está ofreciendo acceso a su mercado y realizando inversiones que Estados Unidos no proporciona. No se puede vencer algo con nada, pero eso es, esencialmente, lo que Estados Unidos intenta hacer a menudo. Y esto también es cierto en el caso de la India. El presidente Trump dice que probablemente ya es demasiado tarde para que regresen. Se imagina que los indios van a arrastrarse ante él y a inclinarse, pero no lo harán. Son un pueblo muy orgulloso, al igual que su gobierno en Brasil no se ha arrodillado. India tampoco lo hará. Muchas personas en los medios de comunicación convencionales, cuando observamos la manera en que intentaban cubrir lo que está ocurriendo en China y las consecuencias de la cumbre y el desfile militar en China, de alguna manera están presentando a China como una amenaza para Estados Unidos. Pero el mensaje principal de Xi, en ese día en particular, fue que la humanidad, una vez más, debe elegir entre la paz y la guerra, el diálogo y la confrontación. La enumeración y worried through Isado. Ese es no bugons por la guerra. Este puede dar cooperación, está pidiendo paz. Así que la cuestión en la que los chinos están centrados es el deseo de poner fin a su guerra civil, que no terminó, porque cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur, el presidente Truman, el 27 de junio de 1950, interpuso la séptima flota de Estados Unidos en el estrecho de Taiwán para evitar que Chiang Kai-shek, quien se había refugiado en Taiwán tras perder la guerra en el continente, lo cruzara para atacar el continente y así ampliar la guerra, y para impedir que Mao Zedong, quien había ganado la guerra en el continente, continuara para conquistar Taiwán. Básicamente, Estados Unidos, esto fue hace ya 75 años, congeló la guerra civil china y ha seguido congelándola mediante una política de disuasión militar. China ha construido un ejército centrado en tomar Taiwán frente a la oposición estadounidense, si es que ésta se produce. Eso no es un plan de conquista global, no es una búsqueda, como la de los alemanes o los israelíes, de Lebensraum, ni de anexión de otros países. No se trata de un ejercicio colonial imperial, como el de Japón imperial,
o el de Estados Unidos cuando tomamos el control de Filipinas o conquistamos el norte de México. Por supuesto, es muy útil tener un enemigo. Cuando Estados Unidos perdió a su enemigo, cuando la Unión Soviética implosionó y dejó de serlo, sufrimos el síndrome de privación de enemigo, esa sensación incómoda que tienes cuando no sabes quién es tu enemigo. Y seguimos buscando. Encontramos, ya sabes, que China es maravillosa porque a pesar de lo que dice el embajador ante la OTAN, China es tecnológicamente muy avanzada. Así que, ya sabes, son un enemigo mucho mejor que los hombres barbudos escondidos en cuevas en Waziristán o el Estado Islámico que muere. Así que, China es el enemigo elegido. Y si tratas a un país como a un enemigo, no deberías sorprenderte si se prepara para enfrentarse a ti en esos términos. Y eso es lo que ha pasado con China. Por otro lado, en Europa, todos estos países europeos están de alguna manera ocupados con el caso de Ucrania. Están tan distraídos de lo que está ocurriendo, al menos por lo que hemos visto hasta ahora. No se sabe lo que sucede entre bastidores, pero de lo que hablan en los medios es todo sobre Ucrania y la coalición de los dispuestos de la que están discutiendo. Y tuvimos a Stoltenberg saliendo a decir que están preparados para enviar misiles de largo alcance a Ucrania. Y esto es lo que dijo Zelensky, embajador. Pressure economiczne Putin wyrytłoby arzuzy math. Times meteorology mo kinabat embrace los medios para producir darba. Así que creo que esta es una estrategia fallida, que un ucraniano como el presidente Zelensky debería comprender. Porque, ya sabes, los alemanes pensaron en la Segunda Guerra Mundial que si infligían suficiente dolor a los rusos, estos capitularían, pero no lo hicieron. Digo rusos, pero me refiero a los soviéticos, que en ese momento incluían a los ucranianos. Y aunque algunos ucranianos se unieron a la Wehrmacht y a las SS contra la Unión Soviética, la mayoría de los ucranianos defendieron patrióticamente a la Unión Soviética. Así que esto es bastante irrelevante. Ucrania puede dañar a Rusia, sí, lanzando drones y misiles de largo alcance contra Rusia. Al hacerlo, recuerda a los rusos el hecho de que si hay armas extranjeras en Ucrania, Rusia se siente amenazada. Eso hace que la presencia de esas armas sea inaceptable. That makes the presence of those weapons unacceptable. And indeed, President Putin has recently restated. Y de hecho, el presidente Putin ha reiterado recientemente que cualquier fuerza extranjera que intente establecerse en Ucrania contra Rusia será considerada un objetivo legítimo por las Fuerzas Armadas rusas. No hay ninguna fuerza en Europa Occidental ni en la OTAN capaz de hacer frente a los rusos en esa zona cercana. Y creo, en realidad, que en este momento hay indicios crecientes de que los rusos se están organizando para una gran ofensiva con el objetivo de terminar de tomar el Oblast de Donetsk en el Donbass. Acabo de ver un mapa detrás del antiguo jefe de las Fuerzas Armadas rusas, ahora funcionario de Seguridad Nacional, que mostraba no solo Lugansk y Donetsk y Zaporilla, toda Jersón, como parte de Rusia, sino que también incluía Mykolaiv y Odessa, Dnipro y Kharkov. Así es como va a terminar esto. Quiero decir, los rusos acaban de declarar cuáles son sus objetivos de guerra si no hay negociación. También han indicado que están dispuestos a comprometerse, que estarían preparados para dividir Zaporilla y Jersón según la línea de control actual, siempre que todo Donetsk y Lugansk fueran reconocidos como parte de Rusia, así como Crimea, por supuesto. Existe una vía negociada para salir de esta guerra. No hay una solución militar para esta guerra. Si la guerra continúa, ese mapa que nos han mostrado indica dónde es probable que termine. Y puede que lleve años, pero ahí es donde acabará. Parece que, por parte de los rusos, esta guerra de desgaste es simplemente, de alguna manera, no están sacrificando a muchos soldados rusos en comparación con el lado ucraniano. Por eso se sienten tan cómodos continuando de esta manera,
si no ocurre nada en términos de movimientos políticos por parte de Estados Unidos o de ellos mismos para hacer algo respecto a la situación en Ucrania. Embajador, sigo queriendo insistir en el papel de Europa y de los países europeos. Creo que sin Europa, Donald Trump no podría hacer nada en Ucrania. ¿Cree usted que existe una comunicación sustancial entre la administración Trump y los europeos? I don't think there's effective communication at all. No creo que haya una comunicación efectiva, en absoluto. Vimos el tipo de comunicación que existe con la reunión de los 7 líderes europeos en el despacho oval, donde Trump los trató como lacayos o vasallos. Se podía ver, en particular, a la primera ministra italiana Meloni poniendo los ojos en blanco, extremadamente incómoda con la falta de sintonía, la falta de comunicación en esa sala. Así que no creo que haya una comunicación efectiva. Sí creo que el presidente Trump ha entregado muy hábilmente el problema de Ucrania a los europeos. Tampoco creo que los europeos sean capaces de afrontarlo ni militar ni diplomáticamente. Either militarily or diplomatically. At least they've shown no ability at all to do either. Al menos no han demostrado ninguna capacidad para hacer ninguna de las dos cosas. Ahora tenemos, en Francia, una crisis y unas elecciones que se celebrarán en cuestión de días, sobre la cuestión de si se puede financiar el tipo de expansión militar que el establishment, en la figura del presidente Macron, quiere respaldar. El mismo dilema se está manifestando en Alemania, como mencioné antes, y creo que Italia y España, con sensatez, están manteniéndose al margen en gran medida. Así que no creo que haya una comunicación efectiva, y mucho menos coordinación. Todavía no existe un plan de paz europeo. No hay ninguna propuesta de proceso de paz por parte de los europeos. There's no proposal for a peace process from the Europeans. The only proposals are really ridiculous. Las únicas propuestas son realmente ridículas, propuestas militares inviables. No tienen las fuerzas armadas necesarias para asegurar la paz en Ucrania, y decir que las tienen es, en mi opinión, insultar a los ucranianos. Mencionaste las cifras de bajas. Por supuesto, la propaganda dice que los rusos han sufrido enormes bajas, muchas más que los ucranianos. La realidad es la contraria. Y hay que admirar la valentía ucraniana y su nivel de innovación y adaptabilidad en el campo de batalla, aunque no haya sido suficiente para detener los avances rusos. A nivel individual, a nivel de unidad, su desempeño ha sido ejemplar, admirable, y uno no puede evitar sentir simpatía por ellos. Admirable, and one has to sympathize with them. Creo recordar, hablé con el coronel Huck Bode. Mencionó algo asombroso, embajador. Dijo que todas estas armas que están llegando a Ucrania son muy difíciles de adoptar, de integrar en el ejército, porque son sistemas completamente diferentes. Hicieron mucho, lucharon e hicieron todo lo posible, pero ya no queda nada por hacer. Bueno, han sido explotados por Occidente. They have been exploited by the West. Y sabes, si yo fuera ucraniano, estaría resentido. Han sacrificado muchísimo y no han obtenido nada. Y Occidente, básicamente Estados Unidos, les ha dado la espalda. Y los europeos no son capaces de proporcionarles el apoyo que prometen hipócritamente. Pero el coronel Baude tiene absolutamente razón. Un ejército, unas fuerzas armadas, solo pueden manejar un número limitado de sistemas de armas diferentes e incompatibles al mismo tiempo. Y por supuesto, este es el problema de Europa. Por eso los europeos, cada vez que tienen problemas, miran hacia Estados Unidos, porque básicamente siguen organizados como naciones individuales. No han formado una Europa unida. No tienen una política de defensa común más allá de su participación en la OTAN bajo liderazgo estadounidense. Their participation in NATO under American leadership. And they need to develop this now. Europeans. Y necesitan desarrollar esto ahora. Los europeos necesitan desarrollar autonomía estratégica. Y por eso, es interesante, empezaste hablando de, o preguntando sobre, y comentando la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin. Cada participante allí, los 3 grandes centros de poder que mencioné, tiene autonomía estratégica. Los rusos no dependen de nadie. Por supuesto, están encantados de comerciar con los chinos,
y de aprovechar la tecnología china, igual que en una época anterior, estaban encantados de aprovechar la tecnología occidental. Los chinos son autosuficientes, y cada vez lo son más. Y la India, por la razón que sea, aunque depende de la importación de armas, siempre ha tenido la autonomía estratégica como objetivo. As its objective, and never compromised it. And the idea that somehow Nunca lo comprometió. Y la idea de que de alguna manera la administración Biden, como hemos visto en artículos de personas como Jake Sullivan y otros, pensara que la India iba a aliarse o alinearse con Estados Unidos contra Rusia y China era delirante. Pero el problema es que los europeos no tienen autonomía estratégica, no pueden tomar sus propias decisiones, no tienen la voluntad ni la organización para la diplomacia de Estado que necesitan para estar a la altura. Y, como resultado, son menos que la suma de sus partes. No pueden prescindir de Estados Unidos, lo cual es humillante para ellos en la actualidad. which is humiliating for them at present. Pastor, the other Sí, embajador, el otro país, vimos al presidente de este país en la segunda fila detrás de Putin y Xi, justo en medio de ambos, era Raisi de Irán. ¿Cómo ve usted a Irán hoy, tras lo que ha sucedido hasta ahora? today and the aftermath of what has happened so far in attack Well, and Iran is in a very difficult position. Irán se encuentra en una posición muy difícil. Creo que los ataques israelíes contra Irán unieron al pueblo iraní en torno al gobierno, pero esto es solo algo temporal. Las insatisfacciones básicas que han afectado a Irán, sobre cuestiones como el trato a las mujeres, las restricciones a la expresión política, la libertad de expresión, y así sucesivamente. Y por supuesto, las dificultades económicas que han seguido a una mala relación con Estados Unidos y los europeos no han desaparecido. Y cuanto más tiempo pasa entre la guerra de junio, la guerra de los 12 días y el periodo actual, más se hacen notar estas dificultades. Así que internamente, Irán atraviesa dificultades. So internally, Iran is in difficulty. It's now facing snapback by Iran. Ahora se enfrenta a la reimposición de sanciones por parte de las tres principales potencias europeas. China y Rusia han dejado absolutamente claro que no cooperarán con eso. Consideran que es ilegal e ilegítimo. Esto tiene el poder de desacreditar aún más al Consejo de Seguridad de la ONU y al sistema internacional que encabeza. Pero dicho todo esto, Estados Unidos y Europa han dejado a Irán sin otra opción que acercarse a Rusia y China. India tiene sus propios intereses en Irán, como en el proyecto del corredor norte de Chabahar, y no va a abandonarlos. Existen conexiones históricas entre Persia e India que quizás los hindúes en la India no aprecian, pero que siguen existiendo. Hindus in India don't appreciate, but they still exist. They're still important. And Indian culture Siguen siendo importantes. Y la cultura india es muy efectiva e influyente en Asia Central y en Irán, las películas indias, el pensamiento indio. Así que no se puede separar a Irán e India. Y la India, como sabes, tiene que depender de Rusia. Irán, al parecer, está recibiendo ahora la rehabilitación de su sistema de defensa aérea por parte de los rusos y probablemente también de los chinos, aunque el elemento chino es menos evidente. Y se está preparando para la próxima ronda con Israel, porque está muy claro que los israelíes no están satisfechos. No estarán satisfechos hasta que sometan a Irán, cosa que no creo que puedan lograr. until they subdue Iran, which I don't think they can do. So this is a recipe for continued wars in West Asia. Así que esto es una receta para la continuación de las guerras en Asia Occidental que involucran a Irán, y significa más sufrimiento para el pueblo iraní y para los israelíes, porque creo que si en la próxima ronda van a la guerra con Irán, los iraníes no serán tan contenidos. Atacarán más allá de los objetivos militares, con una ferocidad que no hemos visto, y creo que los israelíes sufrirán. Government in Israel Pero por supuesto, sabemos que el gobierno de Israel es sociopático, sino psicótico, y no piensa mucho en los riesgos a largo plazo que está creando para su propia existencia con lo que está haciendo. it is creating to its own existence by what it's doing. I think what's so negative about the attitude of the Israeli Creo que lo más negativo de la actitud del gobierno israelí, y tampoco es una buena señal para Irán, es el ataque a Yemen. Atacaron y mataron al primer ministro y a todo el gabinete,
No es una buena señal para Irán ver eso. Demuestra que la desesperación en Israel está aumentando tan rápidamente, es increíblemente alta. Por eso van a atacar. Y creo que nadie en Irán duda de que Israel atacaría a Irán. Yeah, and I think the murder of the Sí, y creo que el asesinato del primer ministro en Yemen y del gabinete podría llevar a reflexionar sobre varios temas. Primero, entiendo que el gabinete israelí ahora se reúne bajo tierra en un búnker porque temen represalias. Lo que haces a los demás, te lo pueden hacer a ti. Esta es una regla básica. Se ve con el rabino Hillel, quien durante el exilio de los judíos a Babilonia dijo: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Así que habrá represalias contra Israel, tarde o temprano. Y ahora Israel se ha ganado la reputación de intentar decapitar a otros gobiernos, Hezbollah, Siria, Yemen, Irán, y sufrirá un esfuerzo comparable por parte de ellos. Así que eso es una cosa. Han cambiado las reglas y ahora estarán sujetos a amenazas que antes no experimentaban en Israel. to threats that they did not experience earlier in Israel. Second, it hasn't the decapitation of the En segundo lugar, la decapitación de estos gobiernos no ha resuelto el problema. Yemen no es menos hostil hacia Israel hoy en día, e incluso puede que lo sea más que antes de estos asesinatos. Hezbollah no se ha rendido, sigue siendo la única defensa efectiva del Líbano. El ejército libanés no es capaz de defender el país, y el esfuerzo por desarmar a Hezbollah no está dando resultados. Se está rearmando, reconstituyendo su liderazgo. Entonces, ¿qué ha logrado Israel con esto? En Siria, creo que Israel está sentando las bases para una yihad en su contra. Así que creo que estoy de acuerdo. Esto es algo muy probable. Los israelíes intentarán una vez más decapitar a Irán. Eso no logrará nada. Irán ha existido durante 2500 años. No va a desaparecer porque asesinen a unas cuantas personas en la cúpula. going to go away because a few people at the top are murdered. We had two U.S. military veterans. Tuvimos a 2 veteranos militares de Estados Unidos, la exoficial de inteligencia del ejército, Josephine Gilbo, y el retirado Boinas Verdes, Anthony Aguilar, con quien tuve el honor de contar en este podcast y conversar. Fueron arrestados en una audiencia del Senado tras denunciar la complicidad del Congreso en el genocidio en Gaza. Y aquí está el momento en que fueron detenidos. Here is the moment they have arrested him. Every American sitting at home right now needs to realize Cada estadounidense que está sentado en casa ahora mismo debe darse cuenta de que está pagando por un genocidio. Levantaos, levantaos América, levantaos. Es hora de este país, de estos políticos corruptos. Es hora, ya es más que hora. Well, I've said before that Bueno, ya he dicho antes que creo que Estados Unidos se está adentrando en una situación pre-revolucionaria. Cuando ves a personas admirables como el coronel y el oficial de inteligencia que le acompaña anteponer los intereses de su carrera y sus intereses personales y comportarse como patriotas, cuestionando la moralidad de la política de su gobierno, abogando por un cambio de política, ejerciendo su derecho a protestar. Eso es algo muy profundo, y observo que estamos viendo cada vez más, tanto en la izquierda como en la derecha, exigencias de que Estados Unidos deje de ser sumiso a los intereses de Israel y recupere una política basada en América primero, incluyendo los valores tradicionales estadounidenses, que ahora apenas se perciben. traditional American values, which are not much in evidence now. No, Colonel Aguilar's stories of what went on in the Las historias del coronel Aguilar sobre lo que ocurrió en la Fundación Humanitaria de Gaza, incluido el comportamiento de los mercenarios estadounidenses, son realmente repugnantes. Y creo que estamos viendo una división generacional. No sé hacia dónde va a ir, pero sé que el Comité Nacional Demócrata, el partido de la oposición, por supuesto, fue completamente cómplice del genocidio cuando tenían la mayoría bajo Biden. Acaban de celebrar una reunión en la que rechazaron cualquier cambio en la política hacia Israel para reflejar la oposición al genocidio. Y lo hicieron a pesar de que las encuestas muestran que solo entre el 6% y el 8% de los demócratas apoyan ahora a Israel, abogan por el apoyo a Israel.
entre el 6 y el 8%. argue for support to Israel. 6 to 8%. This is a party that may be committing suicide. Este es un partido que puede estar cometiendo un suicidio por este tema, anteponiendo intereses extranjeros a los intereses estadounidenses. Y vemos anomalías. Puedes quemar una bandera estadounidense para protestar contra la política de Estados Unidos, pero un juez ha dicho que no puedes quemar una bandera israelí porque eso es, de alguna manera, antisemita. Esto resulta repugnante para la mayoría de la gente y es absurdo. Y creo que estamos empezando a ver bastante resistencia, una reacción en contra. Y creo que realmente podría convertirse. Cuando el ejército se involucra, como acabas de ver, incluso si están retirados, has cruzado una barrera que es bastante importante. Así que esto me preocupa mucho. De hecho, creo que las políticas hacia Gaza son despreciables. Pero ya sabes, pasé 30 años sirviendo a la República estadounidense. Creía en ella. Answord's Great estuvo riendo ahora. Believed in it. And I can't believe in what is happening now. Ambassador, Europe is experiencing huge Embajador, Europa está atravesando enormes dificultades en cuanto a la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio, el caso de Siria, el caso, diría yo, de Palestina. Y por otro lado, se ven algunas fuerzas en Europa, junto con personas en Estados Unidos que las apoyan, como Elon Musk. Él intenta simplemente abogar por la expulsión de inmigrantes y todo este tipo de políticas. Y ha dicho, lo ha llamado la violación de Gran Bretaña. Lo que está ocurriendo en Gran Bretaña es la violación de Gran Bretaña. Aquí están las estadísticas, embajador. Muestran que el 88% de los violadores británicos son blancos y el 82% de la población británica es blanca, ya sabe. Y si sumamos todos los países asiáticos, India, Pakistán, Bangladesh, China y otros países, es un 7%. Esto es de 2022. Es de algún modo sorprendente que no estén llegando al fondo del asunto, al problema, a la verdadera causa de cuál es la principal dificultad a la que se enfrentan en Europa, en Asia, en el Reino Unido. Simplemente están haciendo este tipo de discursos de odio, yendo en contra de las personas por su raza, su religión y todo este tipo de cosas, lo cual al fin y al cabo no ayuda en nada. Well, this is unfortunately characteristic of the politics of our times. Desgraciadamente, esto es una característica de la política de nuestros tiempos. Se basa en teorías de la conspiración, en afirmaciones sin ninguna evidencia detrás. Hechos alternativos, como declaró una vez una de las asistentes del presidente Trump. Los hechos son los hechos. Gracias por ese gráfico, que es muy revelador y no me sorprende en absoluto. Creo que es muy característico de la naturaleza humana culpar a otros de tus propios problemas. Y ya sabes, la gente está molesta. And, people are upset. I think not mainly in the end because Creo que no se trata principalmente al final de que la pureza racial se esté diluyendo o de que otras personas que no se parecen a ti estén obteniendo la ciudadanía. No creo que ese sea el problema. Creo que el problema es que la persona promedio en Estados Unidos, o, en ese caso, en Gran Bretaña y otros países, no cree que los políticos tengan en cuenta sus intereses, que presten atención a su opinión, que estén dispuestos a considerar el interés o bienestar nacional general, y que son esencialmente corruptos y responden a intereses especiales de un tipo u otro. O, si no son corruptos, son indiferentes a lo que quieren sus propios electores. Y así tenemos una amenaza para la democracia, que surge de la desilusión con ella. Ese es un fenómeno universal. that is a universal phenomenon. Here I want to make a point, and because one of the Aquí quiero hacer un apunte, porque uno de los puntos de distorsión que se cita con frecuencia, por ejemplo, en relación con la reunión en Tianjin y la Organización de Cooperación de Shanghái y los discursos de los distintos líderes allí presentes, es que está muy claro, si se lee en esos discursos y se observa lo que están haciendo, que no están intentando derrocar el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Están apoyando la Carta de las Naciones Unidas. Están apoyando el derecho internacional frente a los ataques de las potencias establecidas de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza. Y creo que fue algo positivo. Por cierto, Elon Musk, por supuesto,
Intentó crear un partido político independiente, pero luego se dio cuenta de que es tan despreciado por todos que su nombre asociado a él haría imposible su éxito, y se retiró. Sin embargo, él es un inmigrante que se opone a los inmigrantes. No es nada nuevo en la historia, pero sí resulta extraño. Sabes, mis antepasados, quizás sea el legado del régimen del apartheid en Sudáfrica. Bueno, creo que en parte sí. Creo que eso animó en parte su oposición a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, porque fueron un motor de oposición al apartheid y ayudaron a acabar con él. Y luego trabajaron con los nuevos gobernantes de Sudáfrica para ayudar a su desarrollo. No con demasiado éxito, pero al menos lo intentaron. Y él resentía eso. Y ahora tenemos refugiados africanos. No muchos, porque la mayoría son leales a su país y no quieren abandonarlo, aunque tenga algunas dificultades. Pero en fin, tenemos una larga historia. Mis antepasados indios americanos se opusieron a la llegada de mis antepasados ingleses. Mis antepasados ingleses se opusieron a la llegada de mis antepasados irlandeses y alemanes. Y así sucesivamente. Esto no es inusual. Y tú eres un inmigrante en un país que acepta la inmigración y tiene bastante buena reputación por ello. Pero, ya sabes, incluso en Brasil hay problemas. Así que esto no es exclusivo de Estados Unidos, pero sí es un fenómeno agudo en este momento en mi país. Muchas gracias, embajador. Un placer como siempre. No sé por qué dices que es un placer cuando hablamos de cosas tan horribles. Oh, creo que es un placer. Aprender de ti. Bueno, gracias.